Irene Gutiérrez, Más de Uno. Qué calor en la ciudad, qué calor, es imposible de aguantar, qué calor, la ropa llega a molestar, qué calor, qué lindo debe estar el mar, qué calor, tu mano quiero yo tomar, y por la playa caminar. Eso es, qué calor en la ciudad, con un grupo que me dice Julián, que me dice Camilo, que es Los Sacados. Los Sacados. Pero no sé de dónde los sacaron. Pero yo no sé, yo creo que esos Sacados son de por allá de Latinoamérica. Pues espérate, voy a verificarlo porque... Sí, mientras yo les digo a nuestros televidentes y a nuestros... Argentinos. Ay, pues que andan por allí, y a nuestros oyentes, que continuamos con la segunda parte de Golpe de Calor, que yo el viernes pasado, después de haber escuchado la información que trajo Camilo, le tengo más respeto al calor. Hay que tenerle cuidadito al calor, sí. Y entonces me quedé pendiente de esta segunda parte, pero hagámosle un breve resumen de la primera, rapidito. Claro, es que en la primera parte hablamos casi todo de por qué se produce, qué es lo que pasa en el organismo, pero todo lo que, la base de todo está en dos cosas muy simples. ¿Cuánta agua tienes? ¿Cuánta agua pierdes? Y la otra es, que es muy importante, ¿por qué se llama golpe de calor? Porque el problema está en el calor, no en que estés al sol. Hombre, si estás al sol, sí, pues no solamente te cocinas en directo, sino que el problema está en que mucha gente dice, no, si es que yo estoy adentro, yo no salgo al sol. No. Lo que sea, no, es que no necesitas. Tú llegas, yo lo decía la semana pasada, yo en todas las habitaciones de mi casa ahora he puesto un termómetro ambiental para saber qué temperatura ambiente tengo en cada habitación. Y de acuerdo a eso, decir, bueno, ventilemos, pongamos. Sí, porque ya a mí eso de los aires acondicionados no es no es uno de mis elementos favoritos, pero también tendré que recular en algún momento, porque si seguimos con el calentamiento global, ¿cómo está? ¿no? Porque el ventilador tiene un límite, y cuando el límite llega a los 30 grados, ya no enfría más. No. Entonces, para temperaturas ambientales dentro de la casa que estén superiores a los 30 grados, necesitas aire acondicionado, no puedes utilizar ventilador, a no ser de que utilices todos esos trucos tan geniales de ponle una bolsita con hielitos en la parte de atrás del ventilador para que cuando chupe el aire lo lance frío. Pero bueno, es que eso es otra cosa. Entonces, eso también es importante. También recordar que un ambiente húmedo no solamente da una percepción de calor mayor, sino que hace que te deshidrates más fácilmente, paradójicamente. ¿Por qué? Pues porque el sudor no funciona de manera adecuada. Entonces, no refrigera, pero sí estás perdiendo líquido por el sudor. Claro. Recordar que también en una situación normal, perdemos entre 1 y 2 litros al día por pérdidas insensibles, básicamente sudor. Pero en una situación como esta, podemos perder entre 6 y 8 litros. Y eso es malísimo. Y eso es malísimo porque te vas deshidratando sin darte cuenta. El problema del golpe de calor es la deshidratación, que no nos damos cuenta. En realidad la deshidratación es un punto muy importante. Pero la otra es que a medida de que va pasando el tiempo, el cuerpo va guardando calor. Se va calentando, se va calentando, se va calentando. Y ese calentamiento interno, esa falta de termorregulación interior, también es un factor importante que hay que tener en cuenta. Okay. También hablábamos de que hay dos, qué horrible el tequeísmo, se me ha pegado últimamente, pero bueno, también hablábamos que hay dos formas de presentación básicas, que son la forma rápida, que es, por ejemplo, muy propia de gente joven, gente que estará trabajando al aire libre, pero sobre todo de deportistas. Y comentábamos el caso del ciclista aquel, que uno decía, pero ¿de dónde sales tú? Pero ¿de dónde sales, hombre de Dios, alma de cántaro? Me encanta eso del alma de cántaro, que te sales a las 12 del día a montar en bicicleta con 40 grados y encima de todo te quejas que el asfalto está a 60. Es decir, no te mueres de milagro. Sí, es verdad. Y no se te derriten las ruedas de bicicleta porque son de buena calidad seguramente. Pero ¿a quién se le ocurre semejante tontería?
pues bueno, a los ciclistas Sí, y a se muchos, les ocurre, y a a muchos mucha deportistas. gente, sí. Porque yo enfrente de mi casa veo pasar todos los días, entre las 12 y las 4 de la tarde, 20,000 runnings, goggins y todos esos, ¿sí? A quemarse. Casi en pelotas. A quemarse. Pero casi en pelotas. Lástima que todos son hombres, pero bueno, ¿qué le hacemos? La vida es como es. Sí. ¿Sí? Pero bueno, la otra es que hay una forma lenta, ¿sí? En la cual vas acumulando poquito a poco deshidratación, vas acumulando poquito a poco de calor interior y poquito a poco hasta que finalmente te das el tute. El colapso. Y entonces poníamos los ejemplos de los últimos casos de personas mayores que han encontrado muertas en sus domicilios, pero es por eso, porque a todo el mundo se olvida que esto se llama es golpe de calor, No de sol, no de de sol. calor. ¿Sí? Y entonces, muchas de estas circunstancias, por ejemplo, también, hombre, no es privativo de las personas mayores. Tú suponte, por ejemplo, un barrendero, ¿sí? Que está barrendeando todo el día al pleno rayo del sol con esa ropita sin sombrero, le dan una botellita de agua de 1 litro para que vayas bebiendo durante el tiempo y cuando llega a su casa, pues dice, joder, qué paliza me he dado Claro. hoy. ¿Sí? Pues eso es fatiga por calor, deshidratación, pero que parece sensiblemente tolerable. Pero al día al otro día te da la misma historia y vas acumulando lo de 2 días y al tercer día la misma historia, entonces ya vas acumulando lo de 3 días y al cuarto día te da el samamuco. Así de simple. Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de circunstancias. También hay que tener en cuenta, y lo comenzamos a hilvanar la vez pasada, sobre los susceptibles. ¿Sí? Los susceptibles son aquellas personas a los cuales en un momento dado el golpe de calor o tienen más papeletas para que les dé un golpe de calor. Entonces, pues evidentemente son los niños menores de 10 años con facilidad. Ahí tenemos que incluir a los adolescentes estúpidos, los adultos jóvenes deportistas o los que se creen que son parientes o familiares cercanos de Superman y otros superhéroes, ¿sí? Y entonces que lo toleran todo y lo pueden hacer todo. Y las personas mayores o los que están en un trabajo de riesgo por calor. Por ejemplo, pues un bombero, pero no te vayas tan lejos, un pizzero, un panadero, también porque están en ambientes, cocinero, porque están en ambientes donde se genera calor encerrado. Sí. Entonces, si al calor ambiental le agregas el calor encerrado, pues vas a ir a otra parte. Pero muchos de estos también son personas mayores o no tan mayores, que están en tratamientos que van a hacerte más susceptible al golpe de calor. Por ejemplo, los diuréticos, los hipotensores, los antihistamínicos, los pacientes que tienen tratamientos para la diabetes, los que tienen enfermedades renales, los obesos, ¿sí? Los alcohólicos. Son pacientes que son muy susceptibles a este tipo de circunstancias. También, por ejemplo, los que están recibiendo medicaciones de tipo, digamos, psiquiátrica, ¿sí? Como son los hipnóticos, los sedantes, también te pueden hacer susceptible. O personas que están pasando por algunas enfermedades, por ejemplo, que conllevan una infección o que tienen quemaduras previas, incluso las quemaduras previas por sol pueden hacerte susceptible para eso. Entonces, eso sí que es importante. Ay, Dios mío. Me sube y baja la presión. Hay un poquito de agua, por favor. Y ya no sé qué hacer. Me duele la cabeza. Y es que no me puedo. Esos son, hay que calor de Rosario con sí, unos cuantos síntomas. Me duele la cabeza, me quedo pegada toda al sillón. Toda la canción es una descripción de síntomas de un golpe de calor genial. Pero es que la mayoría de los síntomas de un golpe de calor son crecientes. Es decir, empiezan con poquito y van a más, a más, a más, a más. Y entonces, pues, por ejemplo, uno de los primeros síntomas que aparece es una reducción de la sudoración. Cada vez sudas menos. Y sudas menos porque el cuerpo es incapaz de producir tal cantidad de sudor o porque el ambiente hace que tu sudor desaparezca rápidamente de la piel, con lo cual no te enfría, o el sudor se mezcla con el ambiente, con lo cual tampoco te enfría.
¿sí? También entonces aparece una sensación de agotamiento, calambres musculares, dolores abdominales, dolor de cabeza, un dolor de cabeza tremendo, que en esta época, dolor de cabeza, dolores musculares y dolores abdominales, con un poquito de aumento de la temperatura, pues no sabes si es que estás con una gripe, un COVID o estás dando un golpe de calor. Malo. ¿Sí? Eso también es malo. ¿Sí? Después empieza todos los síntomas de la deshidratación. Tienes la boca seca, pegajosa, lagrimeas, los ojos secos porque tienes menos lágrimas, se te hunden un poco los ojos, como que pierdes expresión, te sube un poco la cara, orinas menos, la orina es más amarilla, más olorosa, más fuerte. ¿sí? O simplemente comienzas a dejar de orinar, ¿sí? La piel se pone seca, excesivamente flexible, que es una cosa que se llama el pliegue cutáneo, que es un síntoma temprano de la deshidratación. Te pones en una sensación de estoy un poquito tontón, como con sueño, empiezo a estar un poquito como que se me olvidan las cosas, me distraigo, comienzo a estar un poquito confuso, me irrito, me pongo mal genio, tolero mal las cosas. ¿Tú qué haces? ¡Echa para allá! ¿Sí? ¿No has visto el chiste ese del verano de echa para allá que calientas mucho? ¿Sí? No. Así que una pareja vive en un extremo de la cama y la otra en la otra. ¿Sí? Empiezas a tener un mal dormir, te despiertas frecuentemente, no sabes bien qué es lo que pasa, empiezas a tener una sensación de que como que respiras mal, como que te cuesta trabajo respirar, como que el aire no te entra bien, se te baja la tensión, que es una cosa muy habitual. Y esa bajada de tensión pues se acompaña de me levanto y me siento fatal o simplemente me voy para el suelo. Y si todo eso se conjuga, lo dejas avanzar, entras en un shock y del shock a la muerte es un paso. Por eso es que es tan importante también que en otro tipo de circunstancias los pacientes que toman hipotensores, diuréticos o antihistamínicos deben tener un control frecuente de su tensión. ¿Sí? Porque si encima de que estás deshidratado, se te baja la tensión, te tomas el diurético que te quita más agua del cuerpo o te tomas el tratamiento de tu tensión arterial alta que te la baja todavía más, pues entonces ya estás comprando más papeletas para el premio gordo. Sí. Entonces tienes que estás con una tensión bajita, suspende el diurético. Si es menester, suspende todo el tratamiento antihipertensivo hasta que tu médico te diga que te lo puedes volver a tomar. Claro. ¿Sí? Y lo que siempre insistimos, no esperar a que tengas sed para beber. Bebe sin sed. ¿Sí? Aquello de que si no es por devoción, tendrá que ser por obligación. Ahora, pueden aparecer otra serie de cosas, erupciones en la piel, enrojecimientos, una sensación de que tocas al paciente parece como si tuviera fiebre. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? ¡Anda! Hielo, agua fría, pero le dan antitérmicos. Y los antitérmicos aquí es una cosa completamente contraindicada, porque no solamente si ya la termorregulación interna está mal, el antitérmico va a hacer que esté peor. ¿Sí? Ahora, cuando tú tienes un golpe de calor de estos, pues puedes tener la posibilidad de que tengas alguna lesión orgánica. La mayoría de estas lesiones orgánicas pues son producto básicamente de la hipotensión, la deshidratación y tienden a recuperarse, pero puede dejar sus secuelas, puede dejar un daño renal permanente, por ejemplo. Cuando ese riñón, por la deshidratación, por la hipotensión, por otros factores, entra en lo que se llama un fracaso renal, es decir, o casi no produce orina, o sencillamente para y deja de producir orina, eso es un fracaso renal. Y ese fracaso renal se puede traducir en una insuficiencia renal crónica o en una lesión renal permanente. Claro. Igual le pasa al corazón. Tú llegas y pones al corazón a que tenga un esfuerzo excesivo porque estás en estas circunstancias, y entonces puede generar después un corazón que quede tocado, un debilitamiento, una posibilidad de que hagas una insuficiencia cardíaca o que en algunos pacientes tranquilamente puede llegar a ser un infarto secundario. Infarto. ¿Sí? Otras circunstancias que también son relativamente habituales es que puedes producir lesiones respiratorias concomitantes, ¿sí? Pero no son tan frecuentes.
Pero sí que hay una que es tremendamente preocupante y que la gente se le olvida con facilidad, el cerebro. Ajá, ¿qué pasó con eso? Cuando tú te deshidratas en el cuerpo, ¿sí? La deshidratación es lineal. A medida que te vas deshidratando, te deshidratas más o menos a un ritmo regular. Cuando te rehidrato, pues te rehidratas más o menos a un ritmo regular y constante. El cerebro no funciona así. El cerebro se deshidrata rápido y se rehidrata muy lentamente. Entonces sí que es muy factible que muchas veces tú llegas y es que es una cosa que antes sí que la dábamos por sentado. Tú llegas a un paciente con un edema cerebral, ¿sí? Y sabes que el edema cerebral se va a resolver lento, porque el agua entra y sale del cerebro lento. Pero eso es una cosa que a mucha gente se le olvida, a muchos compañeros le olvida, y cuando le ponen su suerito, le ponen su suero glucosado, le ponen sus 5, 6, 7, 8 litros, lo que haya que ponerles en los siguientes 24 a 72 horas, y dicen, bueno, saca la lengüita, ah, mira qué buena saliva tienes, ah, mira qué ojito, lo que sea, ya te puedes ir para tu casita. Pero el cerebro todavía no ha acabado de establecer un balance hidroelectrolítico. Los electrolitos están en pérdida todavía. No es lo mismo los electrolitos que tienes dentro de las neuronas que tienes fuera. No es lo mismo la cantidad de agua que tienes dentro de las neuronas que tienes fuera. Y estos son pacientes que después pueden presentar en sus casas trastornos confusionales, cuadros que pueden simular un accidente cerebrovascular o pasarse al otro lado y hacer un edema cerebral. ¿Sí? Entonces, son pacientes que cuando tienes un golpe de calor severo, hay que vigilarlos después, siquiera unas 24 a 72 horas más después de que se haya corregido la deshidratación sistémica. Es decir, que eso significa que tienes buen pulso, sí, buena tensión, ya tu sudoración es normal, la temperatura corporal está en una situación normal, un 36, cosas por el estilo. Pero el cerebro no está pero hay bien que todavía. tener siempre en eso. Pongamos otra musiquita, porque vamos bien. Hace calor y seguirá haciendo calor. Presuntos implicados. Claro, y eso que se supone que la ola de calor ya ha remitido, pero volverá. Eso es porque es que mira, el problema es que las olas de calor se están haciendo desde el 2003 cada vez más frecuentes, cada vez duran más y cada vez son más peligrosas. Eso es lo que se llama la letalidad de la ola de calor. Es decir, que cada vez la ola de calor mata más gente. ¿Sí? Ahora, en la ola de calor, ¿sí? Las primeras 48 horas de la ola de calor son las peores. Y son las peores por varias razones. Primero, porque la gente parece que no viera los telediarios. ¿Sí? Así de simple. Yo oigo, porque a mí me gusta Bracero con toda su parafernalia y sus historias, toda la cosa. Oyes que te dice, y es que la ola de calor va a empezar el jueves, si estamos a martes o a lunes. Pero y ya la gente tiene calor desde hoy. Pues no, la gente parece que no se entera el jueves de que ha empezado la ola de calor y tú verás a todo el mundo que dice, pero joder, este calor no es normal. Dice, pues normal sí es para una ola de calor. y te lo han avisado con anticipación. Y la gente se sale a la calle tal cual como si no estuviéramos en ola de calor. Ahora, esas primeras 48 horas son la adaptación que hace el cuerpo a ese cambio de temperatura súbito. Entonces, si no le das en esas 48 horas una posibilidad de que se adapte, pues entonces lo que va a pasar es que te vas a jorobar. Así de simple. Y ese jorobamiento puede ser que tengas
todas las tres posibilidades de las enfermedades por calor: los calambres, el agotamiento, el shock térmico o un golpe de calor directamente. Ahora, ese adaptarse también depende de otras circunstancias. Por ejemplo, depende de si estás en un clima seco, como es el nuestro, o si estás en un clima húmedo, como es el de Valencia, que eso es tremendo, eso es de una humedad espantosa. O cuál es tu origen, ¿sí? No es lo mismo que un personaje caribeño que venga del Caribe, que está acostumbrado a los 26, 32 grados permanentes de temperatura, pues lo va a tolerar, está acostumbrado a tolerar más. Pero lo mismo, eso es un marroquí que vive al lado del Sáhara, pues está acostumbrado a los 38 y lo tolera mejor. Entonces también que es importante tener presente que eso es un factor también decisivo, ¿sí? Entonces, porque además el cuerpo de esas personas se ha ido adaptando por generaciones a ese tipo de temperaturas. Tener presente que, mira, yo traje una estadística muy vieja, ¿sí? Porque no me puse en el plan de decir, no quiero saber el horror de una cosa más nueva. Pero en el 2003, cuando empezó esto de la frecuencia de las olas de calor, en Europa la ola de calor del 2003 mató 70,000 personas, directas o indirectas, ¿sí? En aquel entonces mató 13,000 personas en España, directas o indirectas. Y sin embargo, si vemos la última estadística, íbamos en más de 1,000 en España de muertes directas por calor. Directas por calor. Más de 1,000. En las 2 olas de calor que llevamos, ¿sí? Más de 1,000. ¿Sí? Eso, ahí no entran todas las muertes indirectas. Es decir, el viejito que estaba enfermo, el que estaba terminal, el que tenía una enfermedad y se agravó por el calor, etcétera, etcétera, etcétera. O el que, estando en plena ola de calor, se le bajó la tensión e insistió en seguir tomándose su diurético y su hipotensor hasta que entró en una falla cardíaca, ¿sí? Eso también significa que a partir del 2003 ha habido un aumento progresivo, no solamente en el número de olas de calor, en el tiempo de duración de la misma, sino en la letalidad. Que es los afectados, ¿no? Exacto, la gente que se va a morir por la ola de calor. Dicen que el 70% de la población de la Tierra estará expuesta a temperaturas extremas sobre el 2050. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. ¿Sí? Y que durante más de 20 días al año estaremos en una ola de calor potencialmente mortal a partir de estos años. Así que ya mirarás lo que es. Ahora, en una ola de calor hay que beber, ya lo hemos dicho, beber agua sin sed, ¿sí? Beber lo que sea, pero líquidos que sean hidratantes. Y si puedes tomar suero oral, mejor que mejor. ¿Qué no debes beber? ¿Sí? Porque alcohol. Claro, todo el mundo dice ahorita, una cervecita bien fresca. Pues no, porque el alcohol, las bebidas que contienen el alcohol son potencialmente más peligrosas cuando tienes una ola de calor. ¿Por qué? Porque producen una vasodilatación agregada a la vasodilatación que ya trae el aumento de temperatura, con lo cual te hace más susceptible a que sea una temperatura incontrolable y te pueda dar un golpe de calor con más facilidad. Es lo mismo que hacer en la situación extrema. Cuando estás en el frío y bebes alcohol, la vasodilatación que produce el alcohol hace que te enfríes más rápidamente. ¿Sí? Eso del perro San Bernardo con su tonelito que te da el brandy y tú dices, ¡oh, qué maravilla! Pues no, es el choque del trago de alcohol lo que te despeja. Pero si sigues bebiendo alcohol, te va a matar de frío. ¿Sí? También otras cosas que lo hablamos la vez pasada, lo de la ducha escocesa, alternar agüita fresquita, agüita tibiecita. Y la cosa, empieza tus actividades muy temprano en la mañana o muy tarde en la tarde. Bueno, queridos amigos, o sea, ya con toda la información del viernes pasado y tienen para cuidarse muchísimo del calor, para que no tengan un golpe de calor. Gracias, Camilo, por esta información. A mí me ha resultado bastante, sobre todo para cuidar a mi papá. Un extra. Diga. Entre las bebidas,
Las gaseosas no hidratan. Tampoco, eso no hidrata nada. No eso es pura hidratan. azúcar. Nunca te han dicho, hidrátate con Coca-Cola, sino disfrútala. No, exactamente. Feliz fin de semana, queridos. Gracias por estar. Gracias, Camilo. Que pienso casi